testimonio en su vida de la fidelidad de Dios? Yo creo que hay muchos. Él es fiel. Él es nuestro Señor fiel. Por eso es que Él es confiable. Nuestra fe tiene su génesis, tiene su nacimiento en la fidelidad de Dios. Nosotros no somos fieles a nosotros mismos, somos fieles al Señor. Y nosotros no somos fieles al Señor, sino que tenemos fe en su fidelidad. ¿Sí me doy a entender? Él es realmente el iniciador, Él es la fuente y Él es el consumador de nuestra fe. Así que acostumbrémonos siempre a depender y confiar plenamente en Dios. Como decía el canto, aun cuando duele, aun cuando se pone oscuro, aun cuando es difícil, eso no evita que Él siga siendo fiel. Él es fiel por sí mismo, su nombre está de por medio. Tendría Él que dejar de ser Dios, dejar de ser el Señor para no ser fiel. Cada día que pasa, piensa, medita en la fidelidad de Dios. Ese es el motor de nuestras vidas, que Él es, y nosotros entonces somos en Él. Amén. Amén. Qué bueno. Creo que nosotros vivimos una época en donde tenemos una imagen, o nos acostumbramos a una imagen acerca de los niños, acerca de los infantes, una imagen de muy poco valor. Los niños realmente son muy poco valorados. El sistema del mundo simplemente ve a los niños como de pronto un mal necesario. Lo sabemos por tantas políticas contra la niñez que particularmente en nuestro país se están levantando. Veamos desde un proceso educativo en donde se violentan los derechos de los niños al enseñarles la ideología de género. Vemos cuán poco valor tienen los niños en las políticas de las finanzas públicas. Nos damos cuenta cómo aún el valor de los niños ha caído tan bajo que tenemos políticas que pretenden promover un aborto libre, porque el valor de los niños a los ojos de la sociedad, y tristemente muchas veces la iglesia está contaminándose de eso, es que los niños tienen muy poco valor. Y aún los vemos muchas veces dentro de la iglesia, cómo se pretende o se minimiza el valor que tienen los niños. Pero contrariamente a eso, cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, y si pudiésemos preguntar cuál es el valor que el Señor tiene, o que el Señor aprecia y les asigna a los niños, nos damos cuenta que es un valor muy diferente a la escala de valores perdón, que tenemos nosotros. Algo hay aquí que no quiere permitirme predicar, pero lo vamos a vencer, puesto que no es importante lo que yo quiera decir, sino lo que el Señor nos quiere decir, ¿verdad que sí? Decía que en la escala de valores de nuestro Señor, los niños ocupan un valor muy alto, y lo vemos por diferentes expresiones. Hoy vamos a ser confrontados por el Señor precisamente respecto al valor de los niños en medio del quehacer de la familia, en medio del quehacer de la iglesia. Espero que hoy podamos salir de acá con una mente renovada para que comprendamos cuánto valor en el reino de los cielos tienen los niños y cuál es la enseñanza que nosotros encontramos de parte de Jesús a nosotros, los adultos, en la forma en que Él valora y trata a los niños. Voy a invitarle a que vaya conmigo a Mateo capítulo 19, y por supuesto vamos a dar continuidad a lo que hemos venido siendo expuestos, que es el Evangelio según Mateo, y ya por la gracia de Dios llegamos al 19, y ahora vamos a leer los versos del 13 al 15. Evangelio según Mateo, capítulo 19, versos del 13 al 15, leo para ustedes la palabra del Señor.
Entonces le trajeron algunos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos los reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. Pidamos el auxilio del Espíritu Santo juntos. Señor, esta mañana hemos tenido un muy buen tiempo de comunión contigo. Te hemos cantado, hemos reconocido tu fidelidad, hemos reconocido que tú eres el Dios todopoderoso, lleno de gracia y paz para con nosotros. Hemos reconocido tu grandeza y tu poder, tu señorío. Hemos cantado, Señor, que hemos recibido de tu perdón y tu gozo y tu guía. Ahora, Señor, queremos hacer esto una vez más, exponernos a tu guía, porque tu grandeza y tu fidelidad son fieles para darnos la dirección correcta. Cambia nuestra forma de pensar, por supuesto, transforma nuestras vidas para que sean más como tú, oh Cristo, menos como nosotros. Espíritu Santo, auxíliame y auxílianos para que nuestra mente esté receptiva y nuestro corazón esté abierto, sensible a lo que tu palabra nos va a exponer, porque igual de valioso que todo lo demás que está en tu escritura es a lo cual nos vamos a exponer. Ayúdanos a extraer esta joya y a atesorarla en nuestro corazón. Rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dos enseñanzas vamos a encontrar en este texto y van uniendo todo lo que el discurso del Señor nos ha estado diciendo. En el capítulo 19 particularmente estuvimos expuestos a temas muy trascendentales en la vida de los adultos, pero que tienen una aún más trascendental incidencia en la vida de los niños. Se estuvo hablando de el matrimonio, del divorcio, e incluso se estuvo hablando de la soltería, acompañada por supuesto con el celibato. Temas que los adultos deben de manejar muy bien, pero estos temas tienen una incidencia también en la vida de los niños. No es casualidad ni para esta conexión del contexto inmediato, ni para toda la conexión del contexto completo, que en esta oportunidad ocurriese este evento, este acto con los niños. Y fíjese usted qué interesante. Vamos a ver tres cosas importantes para estas dos lecciones. Lo primero que vamos a ver es la acción de unos padres y la reacción de los discípulos. Ese es mi primer aspecto y vamos a ver cuál es esa acción. Dice Mateo: entonces le trajeron algunos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos los reprendieron. A Jesús le traen unos niños. Mateo usa el adverbio entonces, que denota que lo que aquí sigue no ocurrió inmediatamente después, sino que ha pasado algo de tiempo entre el discurso que había tenido Jesús con los fariseos respecto al divorcio y la explicación que le había dado a los discípulos en privado. Y ahora ha pasado algo de tiempo, podríamos incluso aventurarnos a decir que ha pasado quizás algunos días, en donde ahora estamos en una escena, y entonces en esta escena hay unos padres que están trayendo a sus niños a Jesús. Era costumbre para el pueblo judío presentar los niños, sobre todo a los que estaban en una edad entre aquella edad de niños de brazos y quizás hasta aún la preadolescencia, llevarlos y presentarlos ante hombres
venerables, ante hombres respetables, ante hombres religiosos de buena reputación, para que estos hombres impusieran las manos sobre los niños y les bendijeran y hablasen bendición sobre la vida de los niños. Eso era una costumbre muy antigua en el pueblo judío. Recordamos, por ejemplo, allá en Génesis capítulo 48, versos 13 y siguientes, cuando José lleva a sus dos hijos delante de Jacob para que Jacob ponga las manos sobre ellos y los bendiga. Y así podemos sacar muchas más experiencias en la Escritura. Con esta práctica, los padres, y no los niños, tenían la intención de presentar a sus hijos delante de Dios para que Dios bendiga sus vidas. Es un acto de amor, un acto sublime de amor, que los padres lleven a sus hijos delante de Dios para que sean por Él bendecidos. Es una práctica que incluso al día de hoy la iglesia todavía mantiene. Cuando hay un niño, cuando están sobre todo recién nacidos, es práctica de traerlos delante del pastor para que él ponga sus brazos sobre el niño o ponga sus manos sobre el niño y entonces pueda pedir y rogar a Dios una bendición para su vida. Todavía es una práctica que nosotros usamos. Ahora, algunos preguntan ¿qué edad podía tener estos niños? Hay discusión si eran niños de brazos o si eran niños un poquito más grandes. Lo cierto de esta narración es que tanto Mateo como Marcos usan una palabra en griego que implican niños que van, ya les digo, desde niños de brazos hasta quizás preadolescentes, 9, 10 años. Sin embargo, Lucas usa una frase en griego, una palabra en griego que todavía es más clara y más específica, porque él no dice niños, sino dice niñitos. Ya nos hace comprender que es muy probable que se refiera a niños que pueden oscilar entre la edad de meses hasta quizás los 3 o 4 años. Niños muy pequeños, niños de verdad pequeños, sobre todo cuando Marcos en 10:16 nos dice que al final Jesús los tomaba en sus brazos para bendecirlos. Entonces todavía nos hace entender que eran niños realmente pequeños. Ahora, la discusión no debe centrarse en la edad que tenían los niños. Eso es totalmente intrascendente. Eso es perderse de la lección. Leamos claramente el verso 13. Entonces le trajeron algunos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Ya decíamos que es una costumbre de todo padre judío llevar a sus niños frente a algún rabino respetable para que pudiese poner las manos sobre ellos y orar. No había nada mágico, era únicamente un ruego delante de Dios para que le diera favor y bendición a ese niño. Y en efecto, tal como está descrito acá, para que pusiera las manos sobre ellos y orara, esa era la gran intención que traían los padres, una intención genuina, una intención real, una intención amorosa para pedir a Dios el favor por los niños. Estos padres acudieron, quizás sin comprender frente a quién estaban, pero acudieron frente al Creador de los cielos y la tierra, frente al único que realmente puede dar una bendición, y rogaron a Él que bendijese a sus niños. Amados hermanos, qué enorme lección nosotros podemos encontrar ya solo aquí, tan solo llegar a este punto. Y es la lección de que nosotros debemos también llevar a nuestros hijos ante la presencia de Cristo Jesús. El acto de amor que uno como padre puede tener por supremacía para sus hijos es llevarlos delante de Cristo Jesús, no de cualquier rabino judío, no de cualquier hombre respetable, sino llevarlos directamente
delante de la presencia de Jesucristo, el Señor Jesús. Qué acto más precioso el saber que nosotros tenemos esa posibilidad. Y cuando dice para que pusiera las manos sobre ellos y orara, nos hace pensar y nos hace entender por la conjugación del verbo que era algo que Jesús continuamente hacía: tomar los niños en sus brazos y bendecirlos. Así como lo dice Marcos, y tomándolos en sus brazos, los bendecía poniendo sus manos sobre ellos. El poner las manos era una intención de cubrirlos con esa bendición por completo. Si fuese en sus brazos, era la intención de poder con sus manos emitir una señal que pudiera dar a comprender que la bendición se pedía sobre la totalidad de la vida de ese niño. Qué hermosa lección para nosotros los padres. Recordar que continuamente podemos venir delante de Jesús y dejarle a nuestros hijos, y que Jesús tiene una acción, una reacción como la que nosotros esperamos, que es tomar a nuestros hijos y bendecirles. Pero veamos la otra reacción. Y los discípulos los reprendieron. O como dice Marcos y dice Lucas, Marcos capítulo 10, Lucas capítulo 18, los judíos los reprendían. Era un acto continuo de estarlos alejando, porque como continuamente venían padres con hijos, continuamente ellos estaban reprendiéndolos. La palabra reprendían que usa aquí el evangelista es una palabra que implica amenaza. Es decir, no solamente les impedían a los padres, los reprendían, sino que los amenazaban: no los traigan más. Si bien los padres tenían una muy buena intención, que Jesús bendijera a sus hijos, y Jesús se mostraba complacido porque los bendecía. Amados hermanos, ¿verdad que a veces le pedimos al Señor cosas que Él no hace? Porque en su voluntad no las va a hacer, así que pasemos día y noche pidiéndoselas. Pero vea qué cosa más increíble y más interesante. Estos padres traen a Jesús a sus hijos y Él los bendice. Él se ajusta a esa voluntad, o mejor dicho teológicamente de manera correcta, la voluntad de Dios siempre es bendecir a los niños. Lo único que tenemos que hacer nosotros es traérselos y presentarlos, dejarlos en sus brazos. A veces preguntan: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad revelada de Dios? Mírala aquí, tan clara como ello. Jesús se mostraba complacido al punto de corresponder con lo que los padres pedían, y Él bendice a los niños. Pero aquí tenemos a unos discípulos a los que se están preparando para luego llevar adelante la iglesia de Jesucristo, con una acción intolerante, impaciente, porque ellos reprenden a los padres. Es posible que había muchos temas que ellos querían preguntarle a Jesús. Quizá a la larga no había pasado mucho tiempo y todavía tenían ciertas dudas con el divorcio o con la soltería o el celibato, y quizás todavía estaban preguntándole a Jesús cómo era esa situación de que el que se casaba era para toda la vida. Quizás todavía había preguntas que hacerle y los temas son de mucho interés. Quizá ellos veían a los niños como tan poco valor como para no atenderles. Es más importante nuestras lecciones con Cristo, porque nos está enseñando doctrina, porque nos está llevando hacia adelante, mostrándonos el reino de los cielos, y resulta que estos niños están, a la verdad, importunando porque los tienen que estar trayendo. Y los discípulos entonces veían que esa intimidad con Cristo para ser por Él enseñados se veía interrumpida por la atención a los pequeñitos. Es más, es probable que los mismos discípulos tuvieran que participar en el proceso,
porque los padres tenían que abrirse camino entre la multitud, verso 1 del capítulo 19, tenían que abrirse paso entre la multitud para llevar a sus niños, quizás en brazos, y aunque estaban algo cerca, no pueden llegar hasta Jesús. Entonces los discípulos tenían que, pásenmele este niño a Jesús. Y los discípulos tenían que estar tomando los niños y pasándoselos a Jesús. Probablemente se sintieron incómodos, porque sus propias expectativas, su propia ambición, su propio interés de permanecer ellos con Cristo, aprendiendo de Él, les hacía olvidar la necesidad que tenían también de ser misericordiosos, de ser bondadosos y de compartir a Cristo Jesús, principalmente con los niños. ¿Qué enfoque más distinto? Ellos, los discípulos, se habían olvidado de la lección de Mateo capítulo 18, apenas un capítulo atrás, versos del 1 al 4, cuando Jesús dijo que para entrar al reino de los cielos tenían que ser como niños, y para permanecer en el reino de los cielos tenían que ser como niños, y que el más grande en el reino de los cielos, es decir, el que iba creciendo más y alcanzaba más estatura en el reino de los cielos, era el que era como un niño. De tal manera que ellos tenían que tener esa lección muy fresca. Apenas ha pasado un capítulo, pero la olvidan. Y ahora ellos se interponen con sus intereses personales primero, antes que las necesidades que tenían estos niños de ser bendecidos. Amados hermanos, no puede ocurrir nada mejor para los niños en el hogar y en la iglesia que no sea conducirlos a Jesús. No podemos hacer mejor obra para los niños que conducirlos directamente a Jesús. Pero esto requiere una acción decidida, voluntaria y desinteresada. Esto requiere que nosotros dejemos el yo y muramos a nosotros con tal de servir a los niños. Mire, si necesitaba una acción decidida, intencionada, que estos padres tuvieron que, al saber que Jesús estaba entre ellos, tuvieron que alistar a sus niños, tuvieron que tomarlos en brazos, tuvieron que abrirse paso en medio de la multitud y llegando tan cerca como podían hacer llegar hasta Jesús a sus niños. Nosotros necesitamos tener acciones decididas que nos hagan romper el espacio en medio de todas las cosas que estamos haciendo y todas las personas que tenemos, para poder llevar a los niños directamente hasta Cristo Jesús. Necesitamos ser intencionales en esto. Necesitamos esforzarnos porque el Señor está allí esperando y complacido para que los niños sean bendecidos en su presencia. Padres, debemos actuar intencionalmente presentando nuestros hijos a Dios, prepararlos y prepararnos nosotros, dejar nuestro egoísmo, nuestra ambición personal, a fin de poder luchar para que nuestros hijos conozcan a Jesús. Se lo digo directamente y bien claro: están primero ellos antes que sus ambiciones y sus necesidades personales. Como padres tenemos la responsabilidad de llevar a nuestros hijos delante de Jesús, y eso es primordial, es fundamental, es básico, es primero antes que mis propias necesidades. Si ya estamos en Cristo y ya conocemos a Jesús, ya tenemos la vida eterna, ahora lo que nosotros nos apremia es que nuestros hijos verdaderamente conozcan a su Señor y Redentor Jesucristo. Tenemos que invertir el tiempo en eso. No importa el sueño, no importa el cansancio, no importa para qué usted quería su tiempo. Tiene que invertirlo en llevar a sus hijos a Cristo. Tiene que ser intencional. No importa si tiene que abrirse camino en lo que tenga que abrirse camino, pero tiene la obligación de llevar a esos niños delante de Jesús.
es interés prioritario. Y aquí me extiendo, iglesia del Señor, ya no solo los padres como tal, nosotros como iglesia tenemos que ser intencionales por llevar a los niños hasta Jesús. Hay congregaciones donde no hay una clase especial para los niños, para que puedan aprender a su edad y de su manera, a la manera que ellos entienden. No pueden entender el Evangelio porque no hay una clase para ellos preparada. Hay iglesias donde los niños vienen al culto y están completamente separados y el culto se realiza aquí. Aquí adoran, aquí se canta, aquí se exalta, aquí se dan las ofrendas, aquí se hace todo lo demás, aquí se recibe la predicación y los niños están completamente separados. No son participantes, no son activos en la adoración al Señor. Eso no puede ser. Eso es darle un valor menor a los niños. Tenemos que ser intencionales y no poner obstáculos, todo lo contrario. Como iglesia debemos ser intencionales. Cuando usted ve a alguno de los niños, recuerde, aunque no sea su hijo, recuerde que el Señor ama a los niños. Cualquier acto que usted realice, hágalo pensando en llevar a ese niño a la presencia del Señor. Y si ese acto es porque usted está en la casa y no pudo venir el domingo, su misión es estar orando porque esos niños vengan a Cristo Jesús. Debe ser práctica habitual para nosotros amar tanto a los niños que los llevemos al Señor. Lamentablemente, como los discípulos, en muchas ocasiones ponemos trabas para que los niños vengan al Señor, tanto en la iglesia como aún más triste, en el hogar. Ponemos trabas y no llevamos a los niños hasta Jesús. Preferimos que nuestros hijos estén llenos en su mente y en su corazón de otro montón de cosas que no es Cristo Jesús y su Evangelio. Es triste y lo hablo sabiendo que la lección cae sobre mí mismo. Pero es triste que nuestros hijos tengan mayor conocimiento de superhéroes, de deportes o de otras tantas cosas que de la palabra de Dios, que del Señor Jesús y su reino. Al final, el día que el Señor los llame, de lo único que van a tener que responder es respecto al reino de Jesús, es respecto a Jesús y su reino. Sobre eso es que van a ser evaluados. Debemos invertir tiempo, esfuerzo, dinero, recursos para que los niños estén siendo llevados ante Cristo Jesús. A veces es interesante, pero es cierto, vamos a admitir que muchos de los recursos que hay para que en los hogares nosotros enseñemos a nuestros hijos son de pronto un poco caros. Ciertos tipos de Biblias, ciertos tipos de libros de enseñanza para niños, para enseñanza del Evangelio que podemos usar en nuestros hogares, de verdad que a veces son caros, pero no tan caros como una tarde en el cine, pero no tan caros como un partido de fútbol en el estadio, pero no tan caros como juegos de video, pero no tan caros como una tarde en un restaurante. ¿Estoy dándome a comprender? Tenemos que entender dónde está el valor para nosotros, porque no pagamos 40 o 50 o 30 o 20 mil colones para comprar una Biblia a nuestros hijos, para comprar algunos libros y enseñarles la palabra, pero si gastamos eso o más en un partido, en un evento, en una tarde, en un restaurante o tantas otras cosas. Quiero decirles lo siguiente: es mejor camino que nosotros llevemos a los hijos a Jesús antes que lo tenga que hacer la necesidad, la aflicción, el dolor y la pérdida. Es mucho mejor llevarlos nosotros desde pequeñitos. Y hay algo interesante. Un autor muy conocido decía: qué interesante, de pronto a los niños usted les enseña de edades 2, 3 años, les enseña de Jesús, les enseña de Dios, les enseña a orar y ellos aprenden a orar
Ellos ponen sus manitas juntas y oran al Señor. Y no se preguntan, ¿cómo es Dios? ¿Dónde estará si no lo veo? Eso lo preguntamos nosotros, pero ellos no. Ellos entienden que hay un Dios en los cielos que los cuida y los protege y se duermen plácidamente. Mientras que tú y yo nos enfrascamos en una serie de dudas y temores y cosas. Hay algo especial en los niños, por lo cual Jesús termina luego diciendo que debemos de ser como ellos. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora bien, ¿cuál es la reacción de Jesús? Verso 14. Pero Jesús dijo: dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Esta escena se nos amplía un poquito más. Allá en Marcos capítulo 10, verso 14, Marcos nos dice que Jesús se indignó con esa acción de los discípulos. Y Lucas nos dice que Jesús los llama aparte a sus discípulos y les habla. Es decir, cuando ponemos la escena completa a través de la información de los tres evangelistas, nos damos cuenta que ocurrieron tres cosas. Jesús se indignó, se enojó. Pocas veces nosotros leemos en los evangelios que Jesús se indignara por algo. Aquí se indignó. Se indignó cuando usaron la casa de su padre como mercado. Se indignó cuando la higuera no tuvo frutos. Y se indigna cuando sus discípulos reprenden a los padres que estaban haciendo el acto más amoroso que un padre hace por sus hijos. Y él se indigna, se enoja. Toma a sus discípulos por aparte, como nos dice Lucas capítulo 18, verso 16, y ahí les habla, les dice, los reprende él a ellos. Amados hermanos, que Jesús se indigne, yo creo que es algo para tomar muy en serio. No dice que apenas se enojó o se molestó, se indignó. Eso quiere decir, le ofendió lo que estaban haciendo los discípulos. Lo sintió contra sí mismo. No contra los padres, no contra los hijos. Él lo sintió una ofensa contra él y se indignó, se enojó. Vale la pena que le pongamos atención. Y Jesús reacciona y en sus palabras para con ellos les da una orden, un imperativo y luego una prohibición, un impeditivo, que van dirigidos en el mismo sentido, pero se los dice de dos maneras distintas. ¿Qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben de hacer? Por la narración de Mateo, dejad a los niños. Por la narración de Marcos y de Lucas, dejad a los niños venir a mí. Permítanlo. Es un verbo conjugado en griego, en el aoristo, que es iniciada una acción, no permitan que deje de ocurrir. Dejen a los niños venir a mí. Ya los padres los traen, ya los padres hicieron su esfuerzo. Ustedes déjenlos que terminen de llegar. Es una orden. Dejen que los niños vengan a mí. Iglesia, el Señor nos dice lo mismo a nosotros. Dejemos a los niños ir a Jesús. Padres, el Señor les da la orden a ustedes también. Dejen a sus hijos ir a Jesús. Provean todo lo necesario. Busquen cómo hacerlo. Motiven el acto de venir a Jesús. Promuevan el que ellos vengan a Jesús. Hagan todo lo que está en sus manos para ser instrumentos en las manos de Dios, para que ellos puedan llegar delante de Jesús. Los discípulos vieron esta acción genuina de los padres, llevar a sus hijos para ser bendecidos, y ellos le reprenden. Qué triste, cuando hay una acción así de genuina en el corazón para llegar hasta Jesús, y de pronto nosotros nos convirtamos en sus obstáculos y no dejemos que vayan.
Cuando alguien viene genuinamente buscando de Jesús, ahora sí quiero extrapolarlo, no solo niños, sino un adulto. Cuando alguien viene genuinamente buscando de Jesús, recíbalo, saque el tiempo, deje la discusión teológica por otro lado, deshágase de sus urgencias y sus necesidades y atienda al que viene buscando a Jesús. Es primordial, es prioritario. Dice el puritano Matthew Henry: si Jesús no quiebra la caña cascada, nosotros tampoco debemos hacerlo. Es una intención que hay en esos padres. No sabían delante de quién estaban y a quién le estaban pidiendo la bendición de sus hijos, pero habían llegado hasta ahí por un afecto natural hacia sus hijos. Ellos los llevaron delante de Jesús. Este Jesús era un maestro que había hecho milagros y señales. Se había metido en controversias con los otros líderes, pero este es alguien que muestra el amor de Dios. Es confiable, le podemos llevar nuestros niños, tienen acceso nuestros niños hasta Él, vamos a llevarlos a Él. Tenemos que aprender que ya ahí había una intención, no tan bien entendida, no tan clara, no sabían que ese era el Salvador del mundo, pero ellos sabían que ahí era donde tenían que estar. Algunos padres vienen a la iglesia y no son miembros de la iglesia, ni siquiera son creyentes, pero vienen a la iglesia pidiendo que les bendigan a sus hijos. No podemos ser jamás un obstáculo para eso. Tenemos que bendecir a los niños. Es lo que Jesús quiere. Qué bueno es que los padres comprendieran cuál es su papel también. Qué excelente sería que los padres estén comprometidos y hagan su parte y traigan a sus niños no solo un día a la oración, sino que lo sigan trayendo continuamente. Y no lo hagan solo aquí en el templo, sino que en sus casas lo lleven. ¿Acaso no recordamos que los padres tenemos una orden allá en Deuteronomio capítulo 6, versos del 4 al 9? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y estas palabras estarán en tu corazón. Es decir, te gobiernan a ti. Y luego estas palabras las enseñarás a tus hijos cuando se levanten, cuando vayan por el camino, cuando se acuesten. Estas palabras las vas a enseñar. Eso es llevar a los hijos delante de Jesús. Pablo lo dice de otra manera. Efesios 6, capítulo 4. Criad a tus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Es exactamente lo mismo. Y el ejemplo lo vemos siempre con Timoteo. Como su madre, como su abuela le enseñaron el buen camino del Señor. Lo llevaron hasta Jesús desde su casa, desde su hogar, desde el tiempo de pasar en la casa, durante la comida, durante la dormida, todos esos tiempos. Recordemos Proverbios 22:6. Conduce al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. Entendamos, para Jesús son muy importantes los niños. Se indignó porque se estaba truncando la bendición a ellos. Pero no solo Jesús les dice, déjenlos venir, sino que su segunda orden ya no es un imperativo de hacer, sino es un impeditivo. Es decir, algo que Dios en su soberanía prohíbe que nosotros hagamos. Y dice, no les impidáis que vengan a mí. Recordamos allá del capítulo 18, aquel que se convierte en un estorbo para los pequeñitos, ¿qué hubiera sido mejor que le pase? Que tome una piedra de molino, se la ate al cuello y se tire al fondo del mar, no en la orillita, sino allá en el fondo del mar. Le iría mejor antes que ser obstáculo para que los niños vengan a Jesús. Le entra de serio al tema Jesús y les dice, la orden que les di de traerlos va acompañada de la orden que les estoy dando: no impidan que vengan los niños. Otra vez, la forma original del griego, del verbo en griego, es: ya iniciaron una acción, no la hagan más. Y en efecto,
los discípulos estaban impidiendo que los niños vengan, reprendiendo a sus padres y amenazándolos, y Jesús les dice: eso no se hace más. Debe de hacernos reflexionar a nosotros. Esto nos tiene que dar una señal inequívoca para nosotros de cuánto valora Jesús a los niños, que nos ordena a los adultos que los llevemos a Él y que no le impidamos que ellos vayan delante de Él. Este es el alto valor para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este concepto es clave en el Evangelio, porque luego el Señor va a decir una frase que nos tiene que apuntar directamente al centro del Evangelio, así que está relacionada con los niños. De tal manera que, amados hermanos, se nos impide poner obstáculos para que nuestros hijos vengan a la fe del Señor Jesucristo. Y cualquiera que lo hace, indigna al Señor. Comencemos ahora al revés. Vamos a los hogares. Mire, cuántas veces los padres de verdad son obstáculo para que sus hijos vengan al Señor. ¿No les enseñan la palabra? ¿No oran con ellos? ¿No modelan a Jesús con perdón, con gracia, con misericordia, pero con firmeza en la disciplina? Se convierten en grandes obstáculos para que sus hijos puedan verdaderamente venir a Cristo Jesús. Corresponde, padres, que ustedes dejen de impedir que sus hijos vengan a Jesús. Cuando vienen con sus dudas acerca del reino de los cielos, saquen el tiempo. Cuando de Cristo, cuando cometen un pecado, ir con el Evangelio, señalar el pecado y promulgar el perdón. No podemos ser obstáculos nosotros para que ellos vengan. Es todo lo contrario. ¿Sabe? Es muy interesante, pero esto no es algo que solo Jesús dijo cuando estuvo aquí en la tierra. Que Él mismo había establecido la fortaleza de la boca de los niños. Y es muy interesante. ¿Por qué usted cree que el gobierno de turno está enfocándose en el sistema educativo? Porque ahí tiene a los niños. Y de ahí va a producir lo que el gobierno quiere. Nosotros tenemos que ser intencionales. En la iglesia, nosotros debemos de favorecer el crecimiento y la cercanía de los niños con Jesús. Cantarle al Señor es importante porque le estamos glorificando y exaltando a Él. Y así cada una de las partes del programa cúltico. Debemos de llevar la gracia de nuestro Señor Jesucristo a los niños, modelarlos en el trato, en la participación activa en el culto. Todas son acciones urgentes, al igual que ya lo veíamos en los hogares. No sigamos siendo obstáculos, hermanos. Y lejos de que usted se ponga a ver qué hace para que sus hijos tengan una alta estima, para que sus hijos aprendan a valerse por sí mismos, enséñele a sus hijos a que su estima ya está demasiado alta y que no existe nada parecido a lo que es valerse por sí mismo. Jesús nos dice que para entrar al reino de los cielos tenemos que ser humildes y dependientes de Él. En mi humildad me doy cuenta que yo no necesito una alta autoestima, más bien tengo una estima muy alta. Creo que por mí mismo me puedo ganar el reino de los cielos. Y lo vamos a ver. Como un joven se acerca y le dice: Señor, ¿qué debo yo hacer para heredar la vida eterna? Y ahí está, si lo quieres leer ahora en la tarde, simplemente siga la narración. Un hombre que cree que él puede hacer algo para entrar al reino de los cielos, y cuando se le dice qué debe hacer, este hombre arrogante con una alta autoestima llega y dice: ya todo eso lo he hecho desde hace muchos años. Entonces le dice Jesús: una cosa más te hace falta.
Y él dice, ok, ahora sí, hay algo que yo puedo hacer y que ya lo único que me falta hacer para que entonces ya me puedan dar entrada en el reino de los cielos. No fomenten sus hijos una estima más alta de la que tienen que tener. Por otro lado, eso habla de humildad, pero por otro lado, dependencia. Tiene que entender el niño que la única manera de que sea salvo es por la gracia del Señor Jesucristo. Espero que usted ya lo haya entendido. Espero que no esté luchando con ganarse el reino de los cielos. Espero que haya comprendido que es la obra redentora de Cristo Jesús la que hace que una persona pueda entrar al reino de los cielos. Y eso tienen que saberlo nuestros niños, que ellos no son independientes, que no son autosuficientes, que ellos necesitan, que a ellos les surge un Salvador, que son deficientes, que no pueden por sí mismos, que necesitan un Salvador, que necesitan un Señor en sus vidas. Así que no les enseñe esas cosas a sus hijos. Enséñeles realmente cuál es la ubicación que ellos tienen y cuánta necesidad tienen del Señor. Y Jesús termina diciéndole la razón, verso 14. Porque de los que son como estos es el reino de los cielos. O por como dice otras versiones, porque de los tales es el reino de los cielos. Hay versiones que dicen porque el reino de los cielos es de ellos, o porque de ellos es el reino de los cielos. Esa traducción no es la correcta. En el original no está escrito así. En el original está escrito porque de los tales, de los que son como ellos, de los que se asemejan a ellos. ¿En qué nos debemos de asemejar nosotros a los niños? En que los niños, en su mayoría, y sobre todo en edades de brazos y hasta los 3 o 4 años, los niños en todo momento entienden que ellos son totalmente dependientes. Papi me da, mami usted me puede hacer, papi me lleva, ve cómo son totalmente dependientes. Me explica y vienen la edad de los porqués. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque ellos son dependientes. Sea así con Cristo. Dígale, Señor, tú me llevas. Señor, tú me lo das. Señor, tú me explicas. Así tienes que ser con el Señor. Y por otro lado son totalmente humildes. En esas edades, dígale usted a un niño de, no sé, 3, 4 años que me haga el favor de mover este púlpito. ¿Qué es lo primero que va a decir antes de venir a hacer la fuerza? No puedo. Vaya delante de Jesús y dígale, Señor Jesús, yo no puedo. Tú me dices que yo sea así y así y así. Yo no puedo, necesito tu gracia. Hazlo en mí. La frase que nos decía el hermano de uno de los padres de la iglesia: Señor, pídeme lo que quieras y luego por favor dame lo que me estás pidiendo, porque yo sé que no lo voy a cumplir, yo sé que no puedo. De antemano entiendo mi incapacidad. Así que por favor, pídeme lo que tú me quieras pedir, no hay problema, pero eso sí, dámelo para que yo lo pueda realizar, porque si no yo no puedo. En esa actitud es como el Señor dice que el reino de los cielos pertenece a los que son de esa manera, a los que son como los niños en esa circunstancia. Algunos interpretan que es que todos los niños son salvos. Eso no lo dice la Escritura, o que ya son salvos, no lo dice la Escritura, tampoco lo niega, pero no lo dice, más bien todo lo contrario. Efesios 2:3 nos dice que todos somos hijos de ira. El Salmo 51 verso 5 dice que en maldad hemos sido concebidos y en pecado venimos. Y además Romanos 5:12 nos dice que en Adán, todos los que estamos en nuestra vieja naturaleza, somos pecadores. Tanto así que aún esos mismos niños necesitan el Evangelio para ser salvos, y debemos de acercarlos a Jesús. Concluyo brevemente así. Y después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. Qué hermoso que es Jesús el que remueve todo obstáculo para bendecir a los niños. ¿Qué tal si usted le pide junto conmigo hoy que dejemos de ser obstáculos y que ponga en nosotros el deseo de llevar a los niños delante de Él? En oración, en acciones concretas, que nosotros dejemos de ser obstáculo para que ellos vengan. Y yo estoy seguro que Él
remueve todo lo que tenga que remover con tal de bendecir a los niños. Por favor, cierre sus ojos, incline su cabeza. El pensamiento de un autor, Samuel Pérez, dice: los niños siempre fueron el objeto y la atención de Jesús, que Él los utilizó para ilustrar verdades profundas que quería enseñar. El incidente de los padres que traían a sus pequeños para que el Señor los bendijera, poniendo sobre ellos sus manos, y a quienes los discípulos reprendían, sirvió para una de las afirmaciones más entrañables de todo el Nuevo Testamento sobre los niños. Señor Jesús, esta mañana hemos sido confrontados con el valor que tú le das a los niños. Cómo debemos no solo traerlos hasta ti, sino fijarnos en cómo ellos son totalmente dependientes y son humildes para no entenderse autosuficientes ni poderosos en sí mismos, sino para hacer siempre ruegos por sus grandes necesidades y continuas necesidades. Que así aprendamos nosotros, Señor, que tú eres nuestro Padre, que a ti te pedimos y que somos totalmente dependientes de tu gracia, de tu misericordia. Rompe en nosotros, Señor, todas esas acciones en donde le damos tan poco valor a los niños, que ni aún les ayudamos a llegar hasta ti, sino que nos convertimos en tropiezo al no aplicar el perdón, la gracia, al no extender una sonrisa, al no extender nuestros brazos para bendecirles, Señor. Perdónanos y transfórmanos, que los padres que estamos aquí hoy salgamos transformados, buscando cómo seguir acercando a nuestros hijos a Jesús, en oración, entregándolos a tu trato misericordioso y amoroso, donde cubres con tus brazos, Señor, y los bendices. Señor, te quiero pedir por esta iglesia para que tengamos plena conciencia de todo lo que nos hace falta para llevar a nuestros niños delante de ti. Esta iglesia tiene tanta necesidad, Señor. Somos tan poco útiles y tan poco sabios que desesperaríamos de no ser que sabemos que contamos con tu Espíritu, con tu ayuda, con tu sabiduría, con tu dirección y con tu fortaleza. Síguenos llevando de la mano, así como los niños. Síguenos llevando en brazos, Señor. Te rogamos esto para alcanzar, crecer en el reino tuyo.